a Dios, podemos estar nuevamente reunidos para oír la palabra de Dios. Espero que desde su casa también, juntos con nosotros, podamos iniciar alabando al Señor. Vamos a comenzar el culto de esta noche, culto de oración, alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 12, Gracias al Santo Calvario. Cantemos el himno número 12, Gracias al Santo Calvario. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiando en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su Espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. Al reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Sí, vamos a continuar alabando al Señor. Otro himno, cantemos el número 17, Tengo una canción en mi corazón. Cantemos el himno número 17, Tengo una canción en mi corazón. Tengo una canción en mi corazón, estoy muy feliz, encontré al Señor del Calvario. Tristezas, dificultades deposito en el Señor, Él también mis pecados los perdonó. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Sin rumbo caminaba solitario en la vida, pero ahora ya no me siento solo. Encontré al amigo fiel en el Señor del Calvario. No estoy solo, camino junto a Jesús. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Por seguir en el camino de nuestro Señor Jesús, tendré morada eterna junto a Él. Si encuentro el lugar que el Señor Jesús me preparó, con fuerza mi corazón alabará. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Vamos a continuar alabando al Señor en esta noche. Cantemos otro himno, el número 349. Cuando estés triste, mira a Cristo. Cantemos el himno número 349.
Cuando estés triste, mira solo a Cristo, Él te dará paz en tu corazón. Consolación tendrás por Jesucristo, ningún dolor es más fuerte que Él. Mira al Señor, todas tus cargas deja sobre Él. En el dolor mira solo a Cristo, y con su amor descanso te dará. Cuando estés débil, mira a Cristo, Él te dará poder para vencer. Nuevas fuerzas tendrás por Jesucristo, Él es mi luz en la oscuridad. Mira al Señor, todas tus cargas deja sobre Él. En el dolor mira solo a Cristo, y con su amor descanso te dará. Sí, y así como dice este himno, cuando estés triste, mira a Cristo. Y Dios nos permite cada momento, cada día, tener las dificultades con un solo propósito, es el de mirar a Cristo. Y después de que nosotros miramos a Cristo, en nuestro corazón viene la paz. Cuando lo relacionamos todas las cosas por medio de nuestro Señor Jesucristo, nada es problema. En esta noche vamos a orar al Señor. Les pido puedan inclinar su rostro. Oremos. Dios Padre, te damos gracias en esta noche porque nos permites una vez más estar delante de ti, escuchar tu palabra, también los testimonios y alabar tu nombre, Padre. En verdad nosotros somos menospreciados del mundo, viles, débiles, inútiles, y así como dice en el libro de Primera de Corintios, ese tipo de personas que tienen esta condición, Dios había escogido para su gloria. Pero muchas veces nosotros también aún sabemos que somos así, que tenemos esta condición de vil, con condición de inútil, menospreciado, sucio. Dentro de nuestro corazón muchas veces tenemos la autoconfianza y vivimos mirándonos a nosotros mismos, esperando que algún día cambie nuestra forma, nuestro ser. Sin embargo, Dios no quiere que vivamos de esta manera, así condenándonos y mirándonos a nosotros mismos, sino que cada uno de nosotros podamos aprender la vida de la fe, a creer en la palabra y vivir con el agradecimiento hacia Dios. Padre, te pedimos que usted a través de la palabra en este año también nos permitas ver tu obra. Bendiga a los hermanos en esta noche y también de aquellos que no se pueden conectar por medio del internet, usted les permita la gracia a ellos también conectar su corazón con la palabra, con la iglesia. Padre, así queremos encomendar este culto en su mano. Te lo pedimos todo esto, orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos una alabanza más. Después de este himno vamos a tener el tiempo del testimonio. El número 202, llena mi copa, Señor. Cantemos el himno número 202, llena mi copa, Señor. Buscaba en vano y fui rescatado, como la mujer del pozo.
Entonces el Señor me dijo, bebe del pozo que no se seca. Oh mi Señor, llena mi copa, la sed de mi alma saciarás. Pan del cielo nunca más me faltará. Lléname, oh Señor, complétame. Lo que el mundo te da nunca llena. Jamás saciado estarás. No puedo comparar al mundo con el tesoro oculto en el Señor. Oh mi Señor, llena mi copa, la sed de mi alma saciarás. Pan del cielo nunca más me faltará. Lléname, oh Señor, complétame. Al Señor debes volver, mi amigo. Siempre Él te recibirá. El amor del Señor es grande, te cubrirá en todo su esplendor. Oh mi Señor, llena mi copa, la sed de mi alma saciarás. Pan del cielo nunca más me faltará. Lléname, oh Señor, complétame. Sí, en esta noche hasta aquí vamos a cantar las alabanzas. Ahora también tenemos el tiempo del testimonio. Las hermanas han preparado su testimonio para compartir en esta noche con nosotros. Primeramente voy a invitar a la diaconisa Jenny Sanginés y seguidamente la hermana Ana Aliaga estarán testificando en esta noche. Vamos a escucharlos. Pero una cosa aprendí, ¿no? Si podemos leer en, en San Mateo, capítulo 16, versículos 24. Voy a leer, dice San Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pastor, en muchas oportunidades siempre dijo que la clave de la vida de creencia es negarse, ¿no? Entonces, aunque yo no quería, sin embargo, pude ser parte ¿no? Para dar la conferencia acerca del mundo del corazón. Y a mí me tocó el tema cambio. De verdad,
yo negándome, y evangelista Daisy era la que era parte del grupo, ¿no? Ella tenía que supervisar. Y de verdad, yo con una sola lectura, yo ya quería así, ya nada más explicar, pero es difícil, ¿no? Entonces, a cada revisión que nos presentábamos de manera interna, teníamos reuniones por Zoom de la zona con todas las hermanas para expresar todo lo aprendido, y ahí yo podía ver que me faltaba mucho, ¿no? Y continuamente tenía que ir yo leyendo y leyendo y leyendo y leyendo hasta poder recibir el corazón mismo así, de este capítulo, ¿no? Y de verdad tengo mucho agradecimiento porque leyendo este capítulo yo podía entender, ¿no? Que el cambio en mi vida no viene porque yo lo determine. Si yo quiero cambiar, lo puedo hacer. Nunca va a suceder, ¿no? Solamente puedo fracasar nada más en mi vida. El cambio viene desde los cimientos, desde el corazón. Y muy importante, el amor que podamos recibir y dar también, ¿no? Entonces, podía entender así cuán importante es el amor en nuestras vidas, en nuestra familia, y no es nada problema, ¿no? Aún haya una dificultad, pero con amor, como todo se soluciona. Entonces, estoy feliz porque este capítulo, aunque yo desde mi niñez no había recibido el amor en mi vida a través del cariño de mi padre, así, pero eh, como leyendo, yo puedo transmitir ese amor en mi hogar, en mi familia y a todos los que me rodean, ¿verdad? Entonces, por eso estoy feliz, porque podía llegar tanto a mi corazón. Y pues el día de hoy así recibía la noticia que yo había sido elegida así para ganar. Esta es una gracia que Dios me permite, ¿no? Es un desafío de verdad. ¿Quién pudiera hablar en público? Es bien difícil. Para la conferencia, muchas personas pudieron ver aún en el Facebook. Y yo no sé, ¿no? Cómo vi de verdad. Aunque yo era un manojo de nervios, sin embargo, estaba temblando, pero de verdad, Dios nomás me dio su gracia para poder pasar ese límite. Y estoy agradecida porque por, por medio de la iglesia muchas cosas podemos aprender aún a pasar nuestro límite, ¿no? Por eso agradezco a Dios y pues a los siervos porque permiten estas actividades para que las hermanas casadas también podamos salir de nuestros límites, de nuestra zona de confort y podamos experimentar, ¿no? Otras cosas así por medio del Evangelio. Muchas gracias por escucharme. Sí, gracias, misionera. Muchas gracias. Y muchas gracias a la diaconisa Jenny en esa noche que estaba compartiendo su testimonio. Y también tenemos otro testimonio, hermana Ana Aliaga. Ella también ha preparado su testimonio. Vamos a escucharla. Buenas noches, hermanos. Para mí es una grata sorpresa encontrarme en esta situación, haber recibido la noticia el día de hoy de que había sido seleccionado el trabajo de exposición que habíamos realizado con la reunión zonal 4 Sur a la que pertenezco. Fue realmente una sorpresa, ¿no? Yo no esperaba. Pero como la diaconisa Jenny testificaba antes, es una gracia. Entonces recibo de esa manera también, ¿no? El corazón que yo tenía al poder recibir esta tarea de misionera era muy lejano. Para mí, yo no era
la indicada para poder realizar la conferencia. Sin embargo, Dios me dio el corazón, Dios me había dado el corazón para poder seguir adelante, ¿no? A medida que íbamos preparando con las hermanas en la reunión zonal, yo me interiorizaba más en la lectura de este libro, que también, por la gracia de Dios, yo recibí de regalo de mi mamá, que ella me trajo este libro, ¿no? Pero yo no tenía ni el corazón para tomar, aunque yo tenía el libro en las manos, no lo había leído. Entonces esta ha sido la oportunidad para poder leerlo, para poder estudiarlo, y realmente ha sido un reto, ¿no? Porque uno puede entender en muchos campos el tratar de exponer un tema y verlo como una cosa simple y sencilla. Sin embargo, estando allí, la cosa no es así, ¿no? No es tan simple y tan sencillo como uno puede creer. Y a pesar de todo, Dios me dio la gracia, Dios me dio la forma y me dio la oportunidad de poder haber participado en esta actividad que han preparado, ¿no? En la iglesia para todas las hermanas. Y realmente ha sido una experiencia de mucha edificación para mí, porque a través de la lectura de este libro, yo pude encontrar muchos medios que puedo incluso aplicar en mi propia vida, en mi familia, con mis hijos. Entonces realmente es un libro lleno de mucha sabiduría, muy interesante, ¿no? Realmente de mucha sabiduría que uno puede aprender y uno puede también poner en práctica, ¿no? En la vida diaria, en la vida propia, siendo guía en la casa, como mamá, eh, en mi caso, como jefe de familia, ¿no? A mí me toca ese papel. Yo tengo que dirigir la vida de mis niños y, bueno, a mí me ha servido muchísimo, sobre todo para esta época donde tengo ya una adolescente en la casa, poder aprender para guiar cada aspecto que se presenta en su vida, ¿no? En el capítulo que a mí me ha tocado exponer, el capítulo número 6, intercambio, y yo realmente encontré muchas cosas que uno puede ver con claridad cuando va estudiando, ¿no? Entonces, yo he podido encontrar de manera clara muchas enseñanzas de vida, ¿no? De aprendizaje, cómo podemos en medio de las situaciones sobrellevar, ¿no? Aprender a sobrellevar las situaciones, cómo podemos aprender a meditar, a reflexionar, cómo podemos hallar la manera adecuada de enfocar los problemas. Realmente ha sido de mucha bendición, de mucha edificación para mi vida. Y estoy muy agradecida por este tiempo. Realmente, como decía antes, no ha sido sencillo, ¿no? No ha resultado sencillo como uno a veces puede pensar, ¿no? Pero yo podía encontrar en la palabra, en Filipenses 4:13, es un versículo bien cortito que todos lo debemos saber, ¿no? Que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y realmente eso se cumple, pero no es en la fuerza de uno mismo. Ahí claramente dice, en Cristo que nos da la fuerza. Entonces yo he podido encontrar de esa manera la forma, la fuerza de poder transmitir, ¿no? Esta lectura y poder también aprender a transmitir de manera fiel, ¿no? Lo que el espíritu que el pastor Oxopark quería reflejar en su libro. Entonces realmente para mí ha sido una experiencia muy, muy linda y animo a las personas que no han participado, ¿no? A las hermanas, hermanos también, a que en los eventos que se puedan presentar en el futuro también puedan participar y experimentar la obra de nuestro Señor. Muchas gracias por escucharme, hermanos.
Ahora también tenemos presentaciones. Para ello vamos a escuchar las canciones de parte del Colegio de Música Cesori. Y la primera canción, A solas al huerto yo voy, la segunda, Al final. Entonces vamos a escucharlos.
Muchas gracias por las canciones de parte del Colegio Musical Cesori. Bien, ahora también ya hemos llegado a la parte más importante del culto. En esta noche vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a recibir al pastor Andrés Lim, quien va a compartirnos la palabra de Dios. Sí, buenas noches, hermanos y hermanas. Sí, recién nosotros terminamos concierto de esperanza. ¿Todos participaron bien? No participaron, estaba preparando, ¿no?, otra área. Entonces, en la tarde realizamos nosotros concierto de esperanza. En la iglesia tenemos, ¿no?, grupo de canto de esperanza. También grupo de los niños, estudiantes y jóvenes. Entonces, con el apoyo de subalcaldía de centro de la ciudad de La Paz, entonces podíamos realizar. Entonces, esta noche primero vamos a buscar el libro de segundo de Samuel capítulo 5, desde 1 al 10 voy a leer. Los miércoles nosotros tenemos culto de oración. Justo este año, la palabra promesa de este año, también pastor compartía, ¿verdad?, ¿no? Aunque llegaba muchos problemas, situaciones, pero en la vida de siervo, ahí leyendo la Biblia, orando a Dios, entonces Dios todo ya solucionó. Y podía escuchar. También hemos visto su testimonio, también la obra de Dios. Entonces los miércoles nosotros también tenemos culto en la iglesia. Después de escuchar la palabra, oramos en sus casas, en los lugares, entre los hermanos orando. Creo que Dios sí o sí va a escuchar este año. Ya todos se encontraron, entonces voy a leer. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, y hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Pero esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentros. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Hasta versículo 10 hemos leído. Como los hermanos esta noche,
como mencionamos, en la tarde realizamos concierto de esperanza. Entonces, ¿cómo empezamos? El año pasado está acercándose el día de Navidad, Nochebuena, ¿no? Entonces, por cuarentena no podemos reunirnos, pero siempre nosotros, cada año, nosotros realizamos antes de llegar el día Navidad. Entonces, fin de semana realizamos como Nochebuena, los hermanos juntos presentamos desde niños, estudiantes jóvenes, casados, casadas, tercera edad. Luego compartimos. Pero el año pasado, muy fuerte, ¿no? Y llegó una situación, cuarentenas y COVID-19. Entonces no podíamos reunirnos, pero algo quería hacer. Entonces hablamos entre los hermanos. ¿Qué podemos hacer? Justos. Estaba en la boda, en la iglesia. Entonces hay grupo Canto de Esperanza, estaba practicando. Entonces hablaron, algo podemos hacer. Kermes, dice, aquí le gusta kermes, ¿sí? Le gusta comer, ¿no? Compartir entre familia, hermanos, comiendo, compartiendo. Entonces hacemos kermes, así recomendaron. Pero para hacer kermes cuesta, ¿quién va a cocinar? Entonces mejor nosotros hacemos conciertos. Ahí nacimos conciertos. Primero concierto villancico, así hablamos. Pero después mejor concierto de esperanza. Buenos, así quedamos. Pero después olvidamos, solamente ahí olvidando. Luego, eso necesitamos un lugar o plaza allá en el centro grande. Creo que no puede hacer por cuarentenas. Entonces visitamos alcaldía, pediremos un local, un lugar, ¿sí? Auditorios. Aunque poca gente viene, transmitiendo por Zoom o por internet, realizaremos. Vale la pena entonces, diaconiza y visitó y consultó. Entonces le gustaron muchos. En ese tiempo todo cancelaron eventos por rebrote de coronavirus. Se cancelaron todos los eventos, pero fin de año todo espera. Entonces ahí escuchando concierto de esperanza, le gustaron muchos. Entonces alcaldía, subalcaldía también apoyaremos transmitir por página web, por Facebook, así empezamos. Pues hoy día, ¿no? Hoy rápido, preparando, nosotros hicimos en la tarde concierto de esperanza. Entonces los niños giraron nosotros diferentes ciudades, gira de campaña de niños. Entonces ahí prepararon los niños. Entonces 1, 2 danzas. Luego estudiantes también, hay jóvenes. Luego con grupo Canto de Esperanzas. No podía reunirse, yo también no podía practicar. Entonces aquí nosotros también los está preparando escenario, se ve, no es el lugar donde estoy yo, escenario, grupo de Canto de Esperanza. Luego aquí en el salón, un lado, ahí y grupo de danzas. Entonces tenemos 3 cámaras, ¿sí? Filmadora. Entonces ahí mostrando 2 cámaras y ese danza, un cámara aquí en escenarios. Pero falló. Un cámara no podía reconocer, dice, y no podía hacer. Ni modo, 2 cámaras, primero mostrando danzas. Danza termina y ya grupo Canto de Esperanza, girando. Pero girando debe estar de frente de verdad, ¿no? Pero cable muy corto y no podía llegar centros. Al costado ya tiene que transmitir. Luego, los niños, estudiantes ya presentando la danza y deben ya mostrar filmadora. Pero de atrás generar toda parte ambientes, otra cámara y partes. Pero ese muy corto, esa distancia no podía captar todo ambientes. Entonces algunos rostros se cortó la mitad, algunos también todo se cortaba.
Entonces esa parte nosotros no pensamos muy bien. Entonces, pero primera vez, ¿no? Aquí nosotros, era un desafío. Si hubiera sabido un poco más bien esa área, creo que, no se puede, no hay equipo, no hay persona, ya, ¿sí? Iba a desechar, pero somos muy ignorantes. Genial, concierto de esperanza, mucha gente va a escuchar, ¿sí? Mirando danza, va a gustar niños, estudiantes, danza de Ayhuayep. Luego aquí un mensaje, bueno, así podemos compartir la palabra. Nosotros decidimos, pero si hubiera sabido, no conocido este sistema todos, ya no podría realizar. No se puede, no hay personas, no hay equipo, no hay, eso no hay, todo ya va a rechazar. Pero gracias a Dios era ignorantes, valiente era, ignorante muy valiente, ¿cierto? ¿No? Bueno es, puede dar mensaje, ya hacemos. Así empezamos. Pero en el momento que ya haciendo, realizando, somos como locos era. Eso falta, eso cómo hacemos, eso cómo hacemos. Entonces mi trabajo que es regañar era al lado, regañar, ¿sí? Gritar, ¿por qué eso? ¿Por qué eso? Entonces los hermanos, y corre rápido, ¿cierto? Entonces mi trabajo eso es regañar, gritar, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Entonces los hermanos en ese momento, como Superman era, volando todo eso de armas rápidos. Aunque yo también no sé muy bien, Dios me ha dado, ¿no? Ese talento, ese trabajo es. Entonces en corto tiempo, rápido ya preparamos. Aunque faltaba muchas cosas. Era imposible transmitir. Imagínense un concierto de esperanza. Título muy hermoso, ¿verdad? ¿No? Mucha esperanza creo que va a escuchar, va a recibir. Parece, ¿no? El nuevo año es así. Alcaldía, escuchando, le gustaron muchos. Por eso ellos apoyaron. Aunque fallaba alguna parte, pero nosotros avanzamos. Entonces cámara 2, luego por mixer, ¿no? Cambiando. Luego nosotros transmitimos, ¿no? Facebook, YouTube. Entonces, aunque esa parte pensando, poco falta pensar. Un día pastor nos dijo la vida de creencia, para llevar la vida de creencias, no es sencillo. La vida de fe no es sencillo, no llega más o menos. Sí o sí debes saber. Luego, uno que pensando, mientras pensando, meditando, ya en esta persona el Espíritu Santo también apoya y trabaja. ¿Qué quiere decir? Avanza, dice, uno que piensa y medita. Estando en el seminario, muchas veces escuché un animal, pero ¿cómo entrena? Creo que usted también varias veces escucharon, ¿verdad? ¿No? Entrenando un perro, dueño habla, solo come mi comida, otra persona entrega, no come. Son malos. Entonces ese perro entrando ese periodo de tiempo, entrenamientos. Entonces dueños, como ya había enseñado ese perro, solamente come donde quien dueño nomás entrega esa comida. Tal vez otra persona entrega, no come, tiene otro propósito. Luego dueños, una semana hace ayunar, tiene mucha hambre. Dueños, desde lejos secretamente tira una carne. Entonces en esa carne ya metió, ¿sí? espinos. Carne grandes, una semana tenía mucha hambre ese perro, al ver, corriendo sin pensar nada, corriendo, mordió. Al morder picaba mucho, sangraba, sufría. Desde ahí pensó, mi dueño me dijo que no coma, tal vez otra persona ya tira, es otro propósito. Solamente dueño nomás ama a ti, dueño nomás ya ayuda a ti, otra persona otro propósito. Pero ese perro olvidó porque tenía tanta hambre, ¿cierto? Sufrió, sangraba, lloraba. Después pasando poco tiempo, dueño otra vez desde lejos tiró. Entonces perros, ya diferente que ya antes sin pensar, corriendo mordió, ¿cierto? Ya ahora ¿cómo hace? Observando era, ¿sí? Tocando era,
¿Por qué toca? Primera vez había adentro, ¿cierto? Ya segunda vez piensa, no piensa. Y piensa era, por eso su pata y tocando ese carne. ¿Por qué toca? Golpea. ¿Por qué golpea? Porque adentro no hay espinos, ¿no? Tocando no hay nada. Ay, no hay en esta vez, ¿cierto, no? Pero su pensamiento hasta ahí no me alcanza. Luego y comió, mordió. Tragando todo comió. Pero ¿qué pasó? Dueño más inteligente, ¿cierto? Adentro, en vez de espinos, ¿qué puso? Es veneno. Veneno, medicamento, veneno. Ahí ya metió. Por eso ese perro, aunque tocando, no podía sentirse nada. Y comió. Entrando a su estómago, órgano, ¿no? En el cuerpo del perro entrando, ¿qué pasó? Ese veneno era veneno de diarrea. Entonces cada vez se va al baño, sufre, todo ya botándose. Ese perro ya piensa. Después otra vez ya dueño tira. Ese perro ya ¿qué hace? Desde lejos tirando a alguna persona extraña. ¿Ya va a comer o no va a comer ese perro? ¿Ya come o no come? Sí, pastor explicó, no come. Pero ya uno que ya no piensa, no desarrolla esa parte, sin pensar. Yo también muchas veces esa parte, sí, no pienso muy bien. Ni modo, era sufrir bastante como ese perro, sufrir. Sufriendo muchos, luego aprende alguien. Como leyendo libros, aquí sale hijo pródigo, ¿cierto? Entonces esa palabra nos enseña. Entonces ese hijo pródigo, hijo menor, pidiendo bienes, aunque no murió sus padres, agarrando ese bienes se va lejos de su padre. Luego, confiando, yo tengo dineros, yo también puedo negociar como mis padres. Luego malgastando primero, ¿cierto? Porque va a ganar bien. Primeramente ya malgasta con rameras, todo jugando. Ahí ya perdió todo dinero. Después de perder, llegó hambres, buscando trabajo no hay. Entonces un trabajo apacentando cerdos. Ahí fracasó, llegó a punto de morir. Llorando, fracasando, triste era. Recién se da cuenta, ¿por qué yo he vivido así? Porque yo vivía confiando en mí. Luego regresando a su padre, ahí recibiendo nuevamente. Entonces ese hijo menor, aparentemente muy corto es esta palabra, pero eso es nuestra vida, dice. Algunos, ya primera etapa era confiando. Algunos, punto de separar, ¿cierto?, de sus padres, viajar. Algunos ya están negligentemente malgastando sus tiempos, sus dineros y todas sus vidas. Y algunos ya perdió, malgastó y fracasó. Era. En esa etapa era. Cada persona vive diferente etapa, dice. Entonces mi persona también, estando en el seminario, muchas veces vivía esa etapa, sufrimiento, ya fracaso. Pastor nos dijo, era, sin pensar, ya no piensa, ¿sí? Va a sufrir, va a sufrir. Pensar profundamente, meditando, pensando, ¿por qué será? Ahí Espíritu Santo también trabaja, da sabiduría, soluciona, avanza, ya mejoras, hermanos. Mucha gente, muchas personas creen en Dios. Tiene la Biblia, la palabra, escucha, viene al culto, escucha. Leyendo la Biblia dice, Jesucristo murió, limpió nuestros todos pecados. Pero soy pecador, dice, porque ya se ve mis defectos, errores, comete pecados. Pero una persona ya avanza de esa manera, desarrolla, piensas. La Biblia dice, Jesucristo murió ya limpio. Pero ¿por qué toda la persona dices, somos pecadores, soy pecador? O la palabra está mal, o mi persona está mal. Luego ya buscando, pensando, esta persona va a encontrar. ¿Cierto, hermanos? Pero la gente,
La mayoría, hasta ahí nomás. No piensa más. Dolor de cabeza, pensando más, va a salir comida, pensando más, va a salir dinero, hasta ahí nomás, dolor de cabeza, hasta ahí nomás vivir, dice la mayoría. Me da pereza, hasta ahí nomás, pensando qué cosa va a mejorar, no, hasta ahí nomás, ahí yo viviré. Ahí se para. La Biblia está escrito. Eso ahí, pensando, preguntándose, va a encontrar así o sí el corazón de Dios. ¿Por qué Dios dices? ¿Por qué Jehová Dios dices? Somos justos. Porque Jehová Dios dice en esa manera la palabra. Pero porque mucha gente, también mi pensamiento, porque es diferente, pensando, ahí va a encontrar y solucionar. Esa noche nosotros hemos leído, ¿cierto? Aquí, 2 de Samuel, capítulo 5. Leyendo, después de ser el rey en Israel. En el tiempo del rey David unificó era todo Israel. Luego levantando rey de Israel, después de ser el rey de Israel unificándose. Luego leyendo la Biblia primeros, aquí vamos a ver versículos 6. Voy a leer, hermanos. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David, diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá, dice. En el tiempo de siervo de Josué, hay como los que salieron de Egipto, pueblo de Israel, pero ya a través de siervo de Dios Josué, entrando a la tierra de Canaán. Entonces, por la promesa, confiando en Dios, todos ya conquistaron. Pero donde los enemigos tan fuertes, gigantes, fuertes, ellos no podían conquistar, vivieron juntos. Porque ellos mirando, ellos son gigantes, fuertes. Entonces el pueblo de Israel mirando esas situaciones, mejor era vivir acá, ¿sí? Aunque tiene incomodidad, porque el enemigo vive junto en misma tierra. Pero ellos mirando, difícil, ellos son fuertes, no se puede. Aunque poco incómodo, pero vivir era una parte enemigos, luego pueblo de Israel. Entonces uno de los lugares aquí, los jebuseos, dice jebuseos. Entonces ciudad de David, la fortaleza era. Porque en ese lugar estaba, en esa ciudad, en el monte más altos. Entonces difícil era conquistar en ese lugar. Entonces el pueblo de Israel mirando, difícil ese lugar, mira, está en el monte, subiendo todo va a morir, ¿sí? Ese nadie, ellos pensando, luego quedaron vivir en esa manera. Muchos años viviendo en esa manera, luego hasta tiempo de rey David. Rey David ha sido rey de Israel, unificando. Después de ser el rey, primero rey David, y pensó era, porque mucho tiempo en nuestro territorio, porque en nuestra tierra Dios había dicho era, Jehová Dios va a dar, poseer era, conquistar todos, confiando en Dios. Porque muchos años, ¿por qué ahí está viviendo los jebuseos? Pensando. Entonces, ellos son fuertes, un lugar muy buen lugares. Nosotros tenemos que subir, pelear. Entonces, todo va a morir. David también pensaba igual que otros. ¿Cierto, hermanos? Este enemigo, ¿en dónde es? ¿En dónde? En el monte, ¿cierto? Arriba. Entonces para pelear, rey David tiene que ya subir con sus soldados. Aunque muchos soldados con bien armados, ya subiendo, ¿quién va a ganar, hermanos? Pensando fácilmente. ¿Quién va a ganar? Enemigos, ¿cierto, no? Los jebuseos que vivían en el monte. Rey David también pensó, en el principio igual que otros. Por eso nadie podía subir allá.
Yo también, difícil, no puedo. Así se quedó rey David. Así se quedó, hermanos. Ya leyendo la Biblia, ¿cierto? ¿No? Alguien, los jebuseos también burlaba. Los ciegos, los cojos también va a echar, dice, a ustedes. Imagínense, cómo los ciegos no se ve nada. Los cojos no puede caminar, no puede correr. ¿Cómo en la guerra puede vencer? ¿Sí? Pero los jebuseos, enemigos, burlaban. Los ciegos, los cojos tampoco, ya también ellos echarán a ustedes, dice. Ustedes no pueden entrar, dice. Hasta ahora, hasta tiempo de rey David, tal vez toda la persona pensaron, ese lugar difícil era, no se puede, tal vez pensaron. Pero rey David también hasta ahí pensando, luego no se quedó. David pensó más. Vamos a ver, ¿no? Versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Según la Biblia, ¿qué dice? David se paró, retrocedió. ¿Verdad? Tantas personas intentaron. Era imposible ese lugar. Yo también hasta ahí nomás voy a pensar, no más voy a pensar más. A dolor de cabeza, todo va a morir, ya fracasar. Así ya pensó David. Versículo 7, ¿qué dijo? David tomó, conquistó. No sé en qué manera conquistó, tomó. Pero él pensando, ¿en qué manera podemos llegar allá arriba? El Dios se está burlando a nosotros. Ciegos, cojos, también echarán, dice, a ustedes, nunca puede entrar. Hermanos, ustedes también en su vida llega esas situaciones. Todas las personas hablaron, difícil, no se puede. A tu carnal, así vive nomás, así vive. Tal vez en la iglesia también hablamos. Alguien habla por la fe. Usted pastores, usted nomás tiene la fe. Luego tal vez choca. ¿Cómo puede ser de esa manera? Luego habla. Dios puede hacer por la fe, algunos ya hablan. ¿Qué respondes? Palabra nomás habla bien. Habla nomás. Tu vida, mira, tu vida es desastre. Luego ya hablando, tal vez entre hermanos, escuchando cómo se sientes. ¿Verdad? ¿Sí? Soy carnal. Hasta ahora, mi vida así he vivido es. Luego, acepta. Luego se queda en ese lugar. David también igual. En el principio, hermanos, escuchando, mirando la situación de las personas. Ese lugar puede pensar, puede subir arriba, hermanos. Normalmente, humanamente pensando. Normalmente, humanamente pensando, puede vencer ese lugar, hermanos. Algunos también preguntan en nuestras iglesias, algunos ministros, mientras pastoreando, evangelistas, pastores, misioneros, pastoreando, Dios trabaja. Luego predicando el evangelio recibe la salvación. Ve la obra de Dios, pero un tiempo también viene problemas, situaciones. Ahí se cae en tentaciones. Luego deja este pastoreo, dejando este pastoreo y se va, regresa, ¿sí?, a su casa, algunos ministros. Entonces algunos también seminaristas ingresan, porque Dios dio primero en el principio. Yo también viviré, después de recibir la salvación. Gracias a Dios, mucho tiempo yo he perdido mi vida, sin saber, sin propósito. Ahora puedo entender. Gracias a Dios recibió la salvación. Dios da mucha esperanza. Ingresa al seminario, pero ¿qué ve? Las situaciones. Algunos seminaristas se van dejando. Algunos ministros también se van dejando. Entonces
los seminaristas también piensan, mirando, ¿qué mirando? ¿Qué mirando? A ese ministro también dejándose va, porque ya recibió la gracia de Dios. Entonces tal vez mi vida también será, luego más pensando. Entonces mejor es, más antes que sea más viejos, antes que sea, se va más tiempos, mejor era en el mundo regresando, estudiar y trabajar mucho más mejor ya pensando. Pero ¿por qué ya pensando en esa manera? Porque no puede pensar, igual que como aquí David era. Mucha gente piensa, ese lugar, esa ciudad de David, la fortaleza, humanamente ya puede entrar, no puede entrar, hermanos. No puede entrar, difícil era, imposible. Si hubiera entrado, ya hace tiempo atrás podría, pero años pasando nadie tocaba ese lugar, difícil era. Entonces David también pensando, pero David diferentes, pensando, ¿por qué la gente no podía? A ellos según su fuerza, según sus condiciones, capacidades. Yo también según mi capacidad no se puede, pero pensando más. Ya Jehová Dios nos ha dado esa tierra. Jehová Dios también peleando. Jehová Dios ya trabajando con nosotros. Ya no puede entrar a ese lugar. Ya pensando en esa manera. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Pero la mayoría no piensa más igual que David era. Solo ve, tantas personas intentaron, mucha gente dieron, también la situación. No se puede, ahí ya se queda. Pero rey David, de ahí más pensando eso. Entre los hermanos usted vio musculosos. Algunos, los futbolistas vio, ¿no? Tiene buen físico, ¿cierto? ¿No? Lo hace, sus piernas así músculo, fuerte, vio, ¿no? ¿O no vieron? ¿Sí? Sus piernas, porque Dios siempre corre, hace corriendo, entrena sus cuerpos, desarrolla sus piernas grandes, ya fuertes, musculosos, porque desarrolla, ¿cierto, hermanos? Igual nosotros también nuestros pensamientos, desarrollando ¿en qué manera desarrollan los futbolistas? Usar, correr, hacer ejercicios. Entonces igual nuestro pensamiento también puede desarrollar, pensar más adelante, más profundos. ¿En qué manera? Ejercicio, dice. Pensando, meditando en esas situaciones, en esos como asuntos, pensando, meditando, tienes ese músculos de nuestro pensamiento. Puede pensar más adelante, dura. Entonces hay versículo ya 8, hermano. Y dijo David, y aquel día todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los ciegos, cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Entonces el rey David, no parándose, pensando, Dios también ayudó. ¿Quién puede pensar por el canal ya subir, entrar en ese lugar? ¿Verdad? No, eso Dios ese corazón, esa sabiduría, ese canal es apenas entra, dice un misionero de Israel hablando, ese lugar visitando, como directo, casi 90 grados recto, porque en el monte debería salir agua, salida. Apenas una persona apenas puede entrar. Entonces una persona entrando, cada una persona entrando, arriba esperando, fácilmente puede matar. ¿Ya usted así puede entrar? ¿Quiere? Ante enemigos. Es en verdad esa manera tontería.
pero Dios ha dado. Ahí entrando por canal, entramos, dice, entrando. Dios ayudó. Luego, por ese canal entrando, podía conquistar ese lugar, la ciudad de David, hermanos. Mucho tiempo también yo pensaba, ¿sí? Como igual que acá, ¿sí? Esas situaciones. En Santa Cruz, cuando nosotros compramos terrenos, iglesias, encontramos ese lugar tan grandes, amplios, pero la dueña en el principio quería vender, no quería vender la mitad, completos, es una hectárea, una manzana, ¿sí? Una hectárea es una manzana. Entonces ahí la dueña no quería vender, separandos, completos quería vender. Entonces para nosotros era grande, era imposible, pero no había otro lugar. Nosotros pensamos, Dios ha mostrado ese lugar. Luego hubo reunión con los hermanos, obreros. Entonces Dios nos ha mostrado, es imposible ese terreno. Entonces ese tiempo más de 200,000, era $200,000. Es unos 10 años atrás, 200,000. La dueña no quiere vender la mitad o pedazos, completos ya, tiene que comprar. Entonces nosotros hablamos con los hermanos hablamos, ¿no? Pastor, ese lugar no es de nosotros, difícil, aunque buen lugar, tamaño grandes, también precio, comparando el tamaño, el precio muy económico, pero para nosotros es imposible. Pero ya nosotros no hay otra opción, tenía que salir de ese lugar, edificio, del alquiler. Sí o sí tiene que salir, pero no hay tanto tiempo buscando, no podía encontrar. Ese lugar Dios ha mostrado. Los hermanos le gustaron, pero mirando la situación, todo hablamos ese tiempo. Entonces, nosotros pensando en esto, miramos nuestras situaciones más, porque la iglesia tenía deudas, también alquiler tampoco podía pagar ese lugar. Entonces, pastor, si tiene dinero, primero paga, dice, pagamos alquiler, eso también tenemos deuda, también tenemos deudas. Ya en estas situaciones, ya decidir comprar ese terreno, ¿era fácil o difícil, hermanos? Difícil, era difícil. Era imposible, pero empujaba, Dios no tenía otras opciones. Pero hermanos, hablamos, conversamos, intentamos, porque no tenía otra opción, intentamos. Entonces Jehová Dios también pensará como nosotros, mirando situación, tenemos deuda, tampoco podemos pagar alquiler de ese lugar, edificios. Jehová Dios también pensará, poco a poco pensamos. Entonces los hermanos pensando, pastor, no, Jehová Dios no va a pensar igual que nosotros. Entonces intentamos, tal vez Dios ayuda, podemos. Vale la pena, aunque no tenemos nada en nuestra mano, visitamos a la dueña, así y unimos nuestro corazón. Visitamos unos 10 hermanos, visitamos a la dueña en la casa. La dueña en el principio no quería vender, sí o sí ya todo tiene que comprar, dice, necesito dineros. Pero explicamos nosotros, luego te explicamos nosotros cómo era, pero recibimos la salvación. Te explicando nuestras salvaciones uno a uno, pero la dueña escuchando cambió su corazón. Yo veo que ustedes buenas personas, dice. Ustedes son buenos cristianos verdaderos. Como su vida anterior así es, recibiendo, cambió su corazón. Entonces yo voy a vender la mitad. Creo que usted no va a mentir a mí, dice. La mitad voy a vender, otra la mitad yo voy a guardar para ustedes. Ustedes nomás pueden comprar, Dios. Cuando tenga dineros, cómprelo, dice. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Dios nos ayudó. Entonces, la mitad, ¿sí? Iba a vender a nosotros, como unos $100,000, hermanos. Y ese dinero también muchos, aunque nosotros avanzamos,
Pero $100,000 también para nosotros mucho. Otra vez reunimos con los hermanos, todo opinamos. Igualito que en el principio era, pastor, iglesia tenemos deuda, ni siquiera podemos pagar tantos años de deuda. También alquiler tampoco ya puede pagar, tampoco servicio de las iglesias. ¿Cómo $100,000 podemos pagar? Escuchando, todos nosotros, amén, aceptamos, ¿verdad? Según nuestras situaciones difíciles, no podemos comprar. Pero nuevamente, escuchando de siervos, nos empujaba. ¿Hasta cuándo? Si dentro de nuestro límite hace, entonces Dios, ¿cómo va a trabajar? Nos hablaba, guiaba. Fuera de nuestro límite, cuando hace, Dios sí o sí va a trabajar, porque nosotros no podemos solucionar. Escuchando, nuevamente con los hermanos hablamos. Luego, aunque tenemos deuda, tampoco podemos alquiler de los edificios, tampoco podíamos pagar servicio de las iglesias. Pero Jehová Dios también no tendrá dinero. Jehová Dios no tiene $100,000, así nosotros compartiendo. Hermanos dijeron, pastor, Jehová Dios tiene no solamente 100, 200, 1,000 millones, Dios más cantidad tienes. Así uno a uno hablando, ahí nosotros oramos. Jehová Dios va a ayudar. Entonces ya decidimos comprar, todos los hermanos decidimos. Luego nosotros visitamos nuevamente a la casa de ya dueñas. Compraremos, nosotros compraremos. Hablamos. Entonces la dueña dice, entonces para contratar traiga dinero, dice. Cuando firma, ya trae dineros. ¿Cuánto tiene dinero? Nos preguntó. Entonces los hermanos escuchando, nadie respondieron. ¿Por qué no respondieron? Que no tenía ese tiempo, no podía responder. Entonces la dueña hablamos. ¿Usted cuánto quiere que nosotros paguemos primeros? Entonces la dueña dijo, unos $18,000, $17,000, dice. Entonces escuchando, todos sorprendimos. ¿Cómo 18,000 preparando ya a hacer contrato? Entonces las dueñas mirando a nosotros, creo que usted no tiene dinero. Si no tenemos, ¿cuánto puede pagar? Así pregunto. Nadie respondieron. ¿Por qué no responden? Luego miraba a mí, porque es ustedes encargados, miraba a mí. Pero en ese momento pensaba, ¿qué monto tenemos en la iglesia? No tenía. Pero ¿cuánto podemos pagar? Yo pensé, pensando, ¿cuánto podemos pagar? $1,000, por lo menos $1,000 podemos pagar, yo pensaba. Entonces no podía decir, me daba vergüenza, era como $1,000 y contratando a agarrar ese terreno grandes. También además las dueñas pidiendo $17,000. Entonces hablando $1,000, va a aceptar la dueña. Pero no había otros. Yo también pensando, no había más montos en la iglesia, los hermanos mirando. La dueña otra vez preguntaba, ¿cuántos ya puede traer? Dice. Todo miraba a mí. La dueña, disculpe, no tenemos, ¿sí? $1,000 podemos pagar. ¿Está bien? Entonces, la dueña pensaba. Luego, qué raro era, milagro. Está bien, tráigalo, dice $1,000. Ahí ya haremos contratos. Por $1,000 nosotros agarramos ese terreno tan grande, 4,300 metros cuadrados. Nadie voy a vender, dice, voy a guardar a ustedes. Claro, si finalmente nosotros pagamos todos, ¿sí? $100,000 pagamos. Además, era selva, nada tenías. Y entonces, edificio como salón, necesitaba salón, cuarto, casa pastoral, los seminaristas, baños. Por necesidad construimos provisional. Años construyendo, gastamos otros $100,000 para comprar 100,000. Construcciones, otros 100,000. Entonces, hasta ahora, recordando ese tiempo, no sé de dónde salió ese dinero, pero pagamos todos. Ahí pasó muchos eventos, hasta campamento mundial. Mucha gente llegaron, recibieron la salvación.
Ahí pensamos, hermanos, yo caminando ese camino. Después de recibir la salvación, caminando ese camino, hermanos, predicando el evangelio, Dios es nuestro dueño verdadero. Jehová Dios poderoso, hablamos, pero muchas veces en mi corazón, mirando las situaciones, no podía creer. Pastor una vez dijo, caminando ese camino, ya no confía, no cree en Dios. ¿Cómo puede llevar ese camino? Porque no tiene esa fe. Entonces, ¿cómo puede caminar? Ahí en esas situaciones podíamos ver, cuando confía en Dios, confiando en Dios, aún difícil, Dios sí o sí ayuda, soluciona. Ahora, ese terreno mirando, ¿no? Había muchas situaciones, pero en realidad, ¿no? Dios hizo comprar ese lugar. Eso es nuestro testimonio, a pesar de tener dificultades. Esas noches nosotros hemos leído, toda la persona mirando ese lugar, la ciudad de David, la fortaleza, hablaron, es imposible, difícil. Tampoco ellos pensaron más, mirando las situaciones. Pero David también, mirando ese lugar, era difícil. La gente también hablaba. Pero David, diferentes. De ahí pensando, meditando mucha gente es imposible. Pero Jehová Dios también trabajando con nosotros, no se puede. Ahí pensando, ¿en qué manera puede entrar en ese lugar? Entonces, pensando, ya un lugar era un lugar. ¿Qué lugar, hermanos? ¿Qué lugar? Por el canal, ¿cierto? Aunque esa manera no es bueno, ¿cierto? No es recomendable, pero por el canal entramos, dice. Entraron uno a uno entraron. Luego ahí ya como conquistaron. Nosotros muchas veces aquí, mirando como Fundación Ayvayev, muchos eventos necesita ingresar de otros países, pide visas, documentos muy caros. Entonces pensando por necesidad, necesitamos registrarse a Ayvayev como una fundación ONG. Escuche que ya cuando se registra va a tener beneficio, sin visas o con mucho beneficio entrará, dice. También, ¿sí? Mucho beneficio puede recibir, donaciones, también de empresas, todos. Escuchando, muy bien, ¿cierto? No esa idea, averiguando, y nos dijo, para registrarse necesita contratar abogado. Pero cuando contrata abogado, ¿cuántos ya necesita pagar? ¿Cuántos? No es $1,000, $2,000. Harto mucho dinero. Al escuchar, ya está bien, descartamos, ONG registrarse ya difícil. En el principio pero porque cada evento exigía visa, los expositores necesitaban. Averiguamos, preguntamos. Entonces ya comienza cada día visitando, preguntando, averiguando. Dios abrió a nosotros, sin contratar abogados, unos conocidos que trabajan mismos en el Cancillerías. Nos guiaba, dirigía. Entonces por esa manera todos los documentos podíamos preparar. El año pasado, gracias a Dios, logramos, registramos en la Cancillería, como ONG, nivel Bolivia, nivel internacional. Entonces ahí nosotros llevando impuesto nacional, también aprobó exención de impuesto de todo Ayvayev. Luego también nosotros por ese ONG podemos recibir muchos apoyos. Hermanos, este año nosotros escuchamos, ¿verdad? La promesa a través de siervos. Aunque escuchando la palabra, también viene situaciones, enemigos. Tal vez es imposible. Pero hermanos, de ahí no se para, luego pensando, desarrollando más. Luego finalmente, Dios trabajando con nosotros.
Dios ayudando, dando sabiduría, confiando en Dios, avanzando este año, sí o sí, va a haber la gracia de Dios, la gloria de Dios. Esta noche nosotros hasta aquí compartimos, terminando cultos entre los hermanos juntos, oraremos. Este año necesitamos, ahora está trabajando, ¿cierto?, régimen penitenciarios. Más de 100 lugares, hermanos, pero apenas 12 lugares entramos. Llevando ese evangelio, también email. Entonces mucha gente que está en recinto de penitenciarios recibirán la salvación. También radio satelital, ¿no, hermanos? Muchas veces escucharon, muchas veces compartimos. Por radio también pueden escuchar. Luego Ciudad de La Paz, necesitamos un lugar más grande, amplios. Luego Iglesia Cochabambas, Iglesia Santa Cruz de Centro también necesitamos el lugares. Luego ahora también estamos anunciando, promocionando los seminaristas. Muchos lugares pides iglesia, ministros. Muchos lugares está vacío, sin ministros, está compartiendo el evangelio. Entonces esta noche los hermanos pueden orar. Luego también por coronavirus, algunos están enfermos, tienen situaciones, pueden orar, ¿no?, juntos. Entonces voy a orar, luego terminamos. Dios Padre, esta noche nosotros podíamos realizar el concierto de esperanza. Aunque no pensamos muy bien nosotros, faltaba, pero solamente Dios va a trabajar. Ese mensaje, el evangelio, escuchando las personas, conocerán a Ibayeb, conocerán nuestro Señor Jesucristo. Con esa esperanza nosotros empezamos. Dios Padre, en verdad, esa tarde a través de esa transmisión, como el grupo de canto de esperanza, también con los niños, estudiantes, jóvenes, podíamos y presentar y transmitir el corazón de Dios, la esperanza. Dios Padre, también Rey David, después es el rey en Israel. Muchos años nadie podía pensar, solo se veía la situación. Ese enemigo muy fuertes, no puedes. Pero cuando siendo rey en Israel, primeramente pensando en estos, porque muchos años no podía conquistar ese lugar. Aún tan fuertes enemigos, Jehová Dios trabajando con nosotros, no podrá entrar. Pensando, meditando, finalmente encontrándose en el corazón de Dios. Ahí, entrando por el canal, podía conquistar y poseer. Luego puso nombres, Ciudad de David, la fortaleza. Dios Padre, ese año también nosotros confiando en Dios. Tal vez nuestros enemigos tan fuertes, también pones dificultades, pero como Rey David, ante Dios pensando, meditando, Dios sí os va a ayudar, Dios va a dar las sabidurías. Con esta fe avanzando, Dios todo va a abrir ante nosotros. Necesitamos Ciudad de La Paz, aquí un lugar más grande, amplio estamos buscando. También está llevando el evangelio, la palabra de Dios dentro del régimen penitenciarios. Entonces, ese tiempo evangelista Rodrigo viajó a Potosí. Potosí también tiene la cárcel. Dios Padre, aunque en Potosí no hay iglesia, ahí llevando el evangelio, mucha gente recibirá la salvación en el lugar del régimen penitenciario. También radio satelital. Dios Padre, muchas cosas Dios abrió ante nosotros. Ese año, nosotros también, como Rey David, recibiendo el corazón de Dios. Por la fe avanzaremos. Mientras avanzando, Dios todo va a abrir, también va a dar tu sabiduría, como Rey David. Todos los hermanos que están enfermos, todos los hermanos que tienen situaciones,
También algunos mirando las situaciones. Dios Padre, esta noche, Dios guíe, también Dios dé tu sabiduría a tu corazón. Gracias a Dios por esta noche, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta noche hasta aquí compartimos. Sí, muchas gracias en esta noche por la palabra de Dios. Bien, antes de culminar con el culto, voy a dar anuncios. Primeramente voy a mencionar acerca del retiro nacional de invierno con el pastor Oxupark. Como esta es una actividad que vamos a realizar el 13 de este mes de enero al 16. Espero que todos los hermanos puedan estar pendientes al horario de este retiro nacional con el pastor Oxupark. Y también otro anuncio, tenemos ya abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes de la escuela o del colegio Good News Theology, de la Escuela de Teología Buenas Nuevas. Están abiertas las inscripciones y yo les invito a todos los hermanos que desean aprender y conocer más acerca de la palabra de Dios, pueda inscribirse a esta Escuela de Teología Buenas Nuevas, que es impartida por medio de los profesores internacionales. Y mayores informes pueden pedir al hermano José Luis Yufra, quien él estará dándoles toda la información. Otro anuncio, también como mencionaba el pastor, están abiertas ya las inscripciones también o la convocatoria para los nuevos estudiantes del seminario. Y así como este año, el año 2020, Dios nos permitió anunciar el evangelio en diferentes lugares. Sin embargo, para poder continuar con el evangelio en estos lugares, se necesitan los ministros. Es por ello que estamos convocando a los nuevos seminaristas para que ellos también puedan anunciar el evangelio. Los requisitos es una hoja de registro, testimonio de salvación y llamamiento de Dios. Todo esto pueden presentar en oficinas. También todos los días de lunes a viernes en 2 horarios tenemos estudio bíblico con el pastor Oxupark. El horario es de las 7 de la mañana y también 9 de la noche. Todos los días de lunes a sábado, de lunes a viernes, en 2 horarios estamos realizando el estudio bíblico con el pastor Oxupark. Yo les invito a los hermanos también puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas, donde podrán escuchar las prédicas mediante Jerusalén Radio. Yo les invito a todos los hermanos que portan o que tienen un celular inteligente que les permita ingresar a la página web, aprovechen para escuchar la palabra de Dios mediante Jerusalén Radio. Todos nuestros cultos que estamos realizando en este tiempo, estamos transmitiéndolo también en idioma quechua y aymara. Con estas traducciones lo estamos realizando. Hermanos, en esta noche también tengo un anuncio, para lo cual voy a invitar a la diaconisa Lucía, quien va a informarnos acerca de la capacitación de conferencistas. La fecha será del 9 al 10. Entonces, si está la diaconisa, por favor, adelante. Buenas noches. Es una alegría para mí anunciar e invitar a toda la iglesia de la Misión Buenas Nuevas, a los hermanos, tanto varones, mujeres, jóvenes, no importa el nivel de estudio, solo importa el corazón que tengan dispuesto para este servicio, que es el servicio del IMEI, y también puedan ser parte de este equipo que estamos ahora llegando hasta las cárceles, y hay muchos proyectos para los cuales vamos a tener la necesidad de contar con todos ustedes. Están invitados para participar de este primer ciclo de capacitación que será este sábado y el
domingo 10. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces ahí estaba la diaconisa invitándonos a la capacitación de conferencistas este sábado 9 y 10 de enero. Y nuevamente yo les recalco la fecha. Bien, en esta noche hemos terminado hasta aquí, hermanos, con el culto. Ahora todos vamos a proceder también a la oración de 2 en 2. En sus casas pueden orar. Gracias.